Presento un cordial saludo a todos los participantes en esta octava Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, año 2021. Vamos a utilizar un trabajo de investigación realizado por los profesores Erika Alejandra Maldonado Esteves, Daniel Villamizar Jaimes y Henry de Jesús Gallardo Pérez. Competencias en tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo de la práctica pedagógica del docente de educación básica y media en Norte de Santander. Iniciemos mirando un poquito la noción de competencia. La UNESCO define la competencia como un conjunto de comportamientos socioafectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo un desempeño, una función o una actividad o una tarea. Aquí lo que vamos a mirar es cómo todos estos comportamientos le permiten llevar un desempeño en el uso de las TICs en la parte educativa. ¿En qué se basa nuestra investigación? ¿Qué lo justifica? El docente de educación básica y media se ha visto la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías de información y comunicación en el ejercicio de su práctica docente, muchas veces sin haber tenido inclusive capacitación. Es más, en estos momentos en que aparece la pandemia del COVID-19 y que nos toca cambiar en cierta forma de una actividad presencial a una virtual, muchos docentes tuvieron que enfrentarse a este cambio. Vamos a mirar en cierta forma cómo ellos respondieron y cuáles son sus competencias. Eso es lo que aparece allí. El docente tuvo que cambiar el ejercicio de su práctica pedagógica. Y esa parte para nosotros es muy importante en el desarrollo de nuestra investigación. Nuestro objetivo, valorar las competencias TIC de los docentes de educación básica y media del Departamento Norte de Santander y su incorporación en su práctica pedagógica, así como los niveles alcanzados en el proceso de enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes. La investigación la marcamos en un enfoque multimétodo, utilizando métodos de investigación cualitativa como la etnográfica y el diseño factorial desde el enfoque cuantitativo. ¿Quiénes participaron en nuestra investigación? Estuvo integrado el grupo que nos colaboró por 154 docentes, distribuidos así. En Cúcuta hubo 48 docentes de instituciones públicas y privadas, tratando de que estuviesen en el sector urbano. En Villa del Rosario 25, 26 en Los Patios, 31 en Ocaña y 24 en Pamplona. Tomamos solamente las 5 ciudades más importantes del departamento y además vinculamos docentes que estuviesen trabajando en el área urbana. ¿Por qué no tomamos en el área rural? Porque en el área rural muchas veces no hubo conectividad, tuvieron que recurrir a otras estrategias como la elaboración de guías y otros más para poder continuar con sus actividades académicas. En cambio, en las partes urbanas sí hubo posibilidad de que utilizaran las nuevas tecnologías en el momento en que se desarrolló la pandemia. ¿Cómo se distribuyen nuestros participantes? El 58% son mujeres, 42% hombres. Casi todos están en una edad entre los 20 y 50 años. Solamente hay un 7% fuera de ese rango, un 1% que tiene más de 60 años y un 6% que tiene más de 51 años. Docentes más o menos en una edad bastante productiva. Su estado civil, pues también en su gran mayoría son casados o solteros, pero mayor porcentaje de solteros. Y si miramos entre casados y unión libre, está más de la mitad de los docentes, 53%. 9% separados y 2% viudos. Esta es la distribución porcentual de las ciudades que ya la hemos presentado, pero aquí por porcentajes. Cúcuta hay 31% de nuestros participantes, 20% en Ocaña, 16 en Los Patios, 16% en Villa Rosario, 17% en Los Patios y 16% en Pamplona. Aunque Cúcuta está muy vinculada dentro del área urbana de la ciudad, ¿sí? Con estas dos ciudades lo tomamos por separado y miren que no incluimos ni a el Zulia ni a San Cayetano por la misma situación de la conectividad ya en esas ciudades.
Por instituciones, nosotros vemos que un poquito más de la mitad en casi todas las ciudades de docentes son de instituciones públicas. En Cúcuta estamos casi 50-50. En Villa del Rosario, Los Patios, Ocaña y Pamplona, alrededor del 70-75% de docentes de instituciones públicas. Área de desempeño de estos docentes, 11% trabajan en matemáticas, 16% en tecnología, 21% en ciencias naturales, 25% en ciencias sociales, 19% en lengua castellana y hay 8% en otras como educación física, inglés y otras áreas. Tratamos de asociar el mayor número de áreas para que nuestras conclusiones fuesen un poquito más robustas. Una de las preguntas que les hicimos fue qué medios se utilizaban para elaborar las guías de trabajo durante esta época de pandemia. El 45% dijo que usaba ambos, los medios impresos y los medios digitales. Hay un 39% que solo utiliza medios digitales, pero notemos que aquí da como un 84% total de docentes que utilizan medios digitales. Lo que ocurre es que hay algunos que también utilizan medios impresos. Y solamente hay un 16% que solo utilizan medios impresos. Esto es importante para nosotros porque al fin y al cabo nos interesa la opinión de este 84% de docentes, que son los que están utilizando medios digitales. Algunos de estos pues tienen sus competencias TIC, pero no las utilizaron en el transcurso de la pandemia. ¿Cómo elaboraron las guías de trabajo? Ellos dicen, utilizando ambos, digital o impreso, la misma que estábamos hablando en su momento, pero por áreas. Miren que en matemáticas más de la mitad utilizaba ambos medios, pero en tecnología la gran mayoría utilizaba medios digitales. En lengua castellana muy poquito utilizaban los medios digitales, bastantes ambos medios y hay un buen número en otras áreas y en lengua castellana que utilizaban únicamente medios impresos. Para videoconferencia, ¿qué utilizaron? Zoom 37%, Meet 30%, Team 23%, Skype 8% y otro tipo de videoconferencia, tal vez el chat u otras así, el 2%. Les preguntamos si habían requerido capacitación. Solamente el 43% dijo que sí. Esto nos lleva a que hay un 57% que o las conocían de antes o fueron autónomos en el aprendizaje. Después tratamos de ahondar con algunos y nos decían más sobre el trabajo autónomo. Empezaron a trabajarlas, ellos mismos lo descubrieron, no tuvieron que recurrir a una capacitación formal. Utilizan tecnologías complejas o especializadas para favorecer el desarrollo de competencia en los estudiantes. Muy pocos las utilizan siempre y casi siempre. Las tecnologías complejas, o sea, pocas veces utilizan metodologías con tecnologías complejas o especializadas. Tratan de irse como hacia las generales, o sea, volvemos a lo mismo del anterior, las plataformas de comunicación. La otra pregunta que les hicimos, elabora actividades de aprendizaje utilizando aplicativos, herramientas informáticas y medios audiovisuales. Noten ustedes que la gran mayoría están en el grupo de regularmente hacia arriba. O sea que sí las usan, sí elaboran actividades de aprendizaje utilizando estos aplicativos. Evalúa la cantidad de pertinencia y veracidad de la información disponible en diversos medios como portales educativos especializados, motores de búsqueda, material audiovisual. Nunca un 11% y pocas veces un 15%. Eso nos da como un 26% que poco lo utiliza o no lo utiliza. Del resto, ya el 31% y si le sumamos estos otros 43%, ya tenemos un alto porcentaje que sí evalúan la calidad y la pertinencia y veracidad de la información que están utilizando en sus clases. O sea, no copian y pegan, sino que miran qué es lo que le están llevando a sus estudiantes. Me comunico adecuadamente con mis estudiantes y sus familiares, mis colegas investigadores utilizando SWIFT de manera sincrónica y desincrónica.
La gran mayoría lo hace. La gran mayoría hace estas comunicaciones con los colegas, con los docentes, con sus compañeros, bien sea en forma sincrónica o en forma asincrónica. Esta es una competencia de la navegación por Internet, si es eficiente. La gran mayoría dice que siempre, casi siempre, miren, regularmente nuevamente tenemos casi un 80% que sí sabe navegar por Internet, que sabe buscar y que luego en las charlas que tuvimos con algunos de ellos, esto nos indicaban eso, que sí sabían buscar, que sabían explorar por Internet. Interprete y produzco iconos, símbolos y otras formas de representación de la información para ser utilizados con propósitos educativos regularmente. Miren que muy poquitos en nunca y muy poquitos en siempre. O sea, esa interpretación de los símbolos para utilizarlos con fines educativos, de los iconos y todo eso, no es una fortaleza de los docentes en el norte de Santander, habría que reforzársela. Promuevo en la comunidad educativa comunicaciones efectivas que aporten el mejoramiento de los procesos de convivencia escolar. No hay discusión, todos están promoviendo, la gran mayoría promueven en la comunidad educativa esas comunicaciones efectivas. Utilizo TIC para aprender por iniciativa personal y para actualizar los conocimientos y prácticas en mi propia disciplina. La gran mayoría las utiliza. Que estamos hablando de un 94% que las está utilizando. Algunos regularmente, pero siempre, casi siempre, casi todos. Incentivo a mis estudiantes al aprendizaje autónomo, este es muy importante, y el aprendizaje colaborativo apoyado por las TIC. Casi todos dicen que sí lo están haciendo. Puede que no siempre, puede que tal, pero lo están haciendo. Esto es muy importante porque ellos estimulan, o sea, le están dando al estudiante, a sus alumnos, la importancia que tiene ese aprendizaje autónomo que se puede lograr con el apoyo de las TIC. O sea, le están dando la autonomía y eso pues va a llevarlos a, como lo dirán algunos, a un trabajo diferente en esta nueva presencialidad que se va a empezar a desarrollar en los próximos meses y este fin de año. Diseño ambientes de aprendizaje mediados por ti, de acuerdo al desarrollo cognitivo, físico, psicológico y social de mis estudiantes para fomentar el desarrollo de sus competencias. Digamos que la gran mayoría como que trata de ser un poquito normal la distribución, la mayoría se ubican regular, pocos en siempre, pocos en nunca, pero sí están diseñando esos ambientes mediados por TIC. Utilizo TIC con mis estudiantes para atender sus necesidades e intereses y proponer soluciones a problemas de aprendizaje. Miren que sí las utilizan. Sí están utilizando las TIC para resolver los problemas de los aprendizajes de los estudiantes. Bastantes, mire, hay un 46% que está en el grupo de casi siempre y siempre. Eso nos está indicando, miren, más de la mitad. Y si le sumamos este 33% que regularmente las usa, eso nos da un buen número de docentes que están utilizando las TIC para darle soluciones a los problemas de aprendizaje de sus estudiantes. Implemento estrategias didácticas medias por TIC para fortalecer a mis estudiantes aprendizajes que les permitan resolver problemas de la vida real, o sea, vinculan las TIC a, a generar el aprendizaje significativo. Sí, porque cuando estamos hablando de resolver problemas de la vida real, estamos hablando de que el estudiante tiene que interiorizar su aprendizaje, tiene que hacerlo parte de él y va a resolver el problema. Y eso involucra, en cierta forma, lo que llamamos un aprendizaje significativo. Casi todos las están utilizando allí. Conozco las políticas escolares para el uso de las TIC. Como muy normal la distribución, se centra en el regularmente. No hay una tendencia a decir que sí las utilizan, pero sí hay un buen porcentaje de docentes que las utilizan para ello. Propongo y desarrollo procesos de mejoramiento y seguimiento del uso de las TIC en la gestión escolar. En la gestión, siempre muy poquitos, pero entre regularmente y casi siempre tenemos el 76%. Muchos de ellos utilizan las TIC para la gestión escolar, la parte
de gestión académica y administrativa de la institución. Identifico mis necesidades de desarrollo profesional para la innovación educativa con TIC. Miren que todos están en la parte derecha, todos se ubican allí, muy pocos en el nunca o pocas veces. Entonces tenemos ahí un 91% que sí las están utilizando para satisfacer sus necesidades de desarrollo profesional. Identifico redes, bases de datos y fuentes de información que facilitan mis procesos de investigación. Hay una cierta tendencia al casi siempre y regularmente, pero bastantes en el siempre. Quiere decir que sí están utilizando redes, bases de datos y fuentes de información. O sea, empezaron a cambiar o a indagar los docentes mejor en esta búsqueda de las bases de datos que hay en la web o en otras o en otros medios, pero que se los pueden trabajar con las nuevas tecnologías de información y comunicación. Entonces ya empezaron a interesarse por las bases de datos, que esto les va a dar un trabajo real, una información real para el desarrollo de sus actividades académicas. Sé buscar, otra pregunta que les hacíamos, ordenar, filtrar, conectar y analizar la información disponible en Internet. Los datos nos dicen que definitivamente todos ellos saben hacerlo. Muy poquitos dirían que no. Utilizo la información disponible en Internet con una actitud crítica y reflexiva. Miren que este es fundamental porque el docente no solo toma lo de Internet, ya lo hemos visto con una pregunta anterior y tratamos de comprobarla aquí. La gran mayoría, el 92% de ellos la está utilizando. O sea, que la lee, critica, reflexiona sobre lo que encuentra en Internet. Bien sea para transmitirlo a los estudiantes, bien sea para el diseño de actividades académicas en el aula o bien sea para su desarrollo personal. ¿Qué conclusiones encontramos? Hasta ahora, de ahí nos falta bastante el análisis de la información, pero ahondando un poquito más, ¿qué conclusiones encontramos? Los docentes de educación básica y media norte en Santander, en su mayoría, están utilizando las TIC en la elaboración de guías académicas y en el desarrollo de su actividad académica. Casi todos la están utilizando. Todos utilizan la videoconferencia como estrategia didáctica. O sea, cuando le hablan a de TIC, como que se identifican de una vez con la videoconferencia. ¿Sí? Algunos lo identificaban con el chat, otros trataron de hablar nos hablaban del internet, pero casi todos nos hablan de la videoconferencia. Por eso fue importante centrar la investigación en las 5 ciudades más importantes del norte de Santander y que además trabajaran en el área urbana. Más de la mitad de ellos son autónomos en el aprendizaje de la herramienta, solamente un 40%, digamos, más o menos tuvo capacitación. La mayoría, en términos generales, utiliza las TIC para comunicarse de manera sincrónica y asincrónica con estudiantes y padres. La mayoría tienen buen manejo de las TIC, o sea, sí las saben, sí tienen competencias TIC. Las usan no solo para actividades de clase, sino también para sus actividades investigativas. Y la información que obtienen en las TIC la están reflexionando, la critican, la hacen, o sea, están utilizando la información que encuentran en la web. Entonces, sí las están utilizando. Y al Internet en particular le dan un buen uso y lo utilizan para promover la crítica y la reflexión. Con esto terminamos el avance que llevamos de nuestra investigación. Les agradezco por su tiempo y quedo disponible para las preguntas que tengan. Muchas gracias.